Muy buenos días, vamos a dar inicio a esta sesión de defensa de la tesis de doctorado denominada Manayactayuk Quichuacuna, rutas migratorias y discurso étnico-identitario de quechuas en el barrio Primero de Mayo, Cochabamba. Esta investigación fue desarrollada a partir de un convenio firmado entre la Universidad Mayor de San Simón y la Universidad Católica de Guayana, aplicado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en el Departamento de Posgrado y el Centro Interdisciplinario Ruiz Andes. Quiero saludar cordialmente a todos los presentes, por supuesto al doctorante que está presentando esta investigación y al selecto grupo de académicos que han conformado el tribunal de esta defensa, que son quienes han sido también los jurados en la defensa privada y que ahora están dando continuidad. Está a la distancia un saludo fraterno y cordial, buen día y buenas tardes para ustedes, doctora Bárbara Lecuc, doctora por la Universidad Católica de Lovaina y secretaria del jurado, doctora Silvia Lucchini, presidente del jurado, doctor Fernando Galindo, doctor de la Universidad Mayor de San Simón, acá presente con nosotros, el doctor Luis Fernando Prada Ramírez, doctor por la Universidad Mayor de San Simón, también con nosotros, y la doctora Bettina Klug, directora externa de la Universidad de Hildesheim de Alemania. Entonces, cedo la palabra a usted, doctora Lucchini, para que presida y continúe con la sesión de esta defensa pública. Adelante, doctora. Entonces, una palabra en francés, son las palabras oficiales. Bienvenue. Conformément aux prescriptions des lois sur la collation des grades académiques et au programme des examens universitaires, il est procédé à la défense publique de la thèse présentée par Madame Tania Rodríguez Chávez, née à Cochabamba, en Bolivie, pour l'obtention du grade de docteur en langue, lettres et traductologie de l'Université catholique de Louvain et de docteur en estudios culturales de l'Universidad Mayor de San Simón dans le cadre d'une cotutelle de thèse. La dissertation est intitulée Manayactayuk Quichuacuna, rutas migratorias y discurso etnoidentitario de Quechua en el barrio Primero de Mayo, Cochabamba. Il s'agit d'une cotutelle entre l'Université catholique de Louvain et la Universidad Mayor de San Simón. La thèse est écrite en espagnol et les échanges se feront en espagnol aussi. Imainaya, Allin Jamuska Kankichik. Bienvenidas y bienvenidos a la defensa de tesis de Tania Rodríguez Chávez con vistas a la obtención del grado de doctora en estudios culturales de la Universidad Mayor de San Simón y doctora en langue, lettres et traductologie de l'Université catholique de Louvain. La tesis se titula Manayactayuk Quichuacuna, rutas migratorias y discurso etnoidentitario de Quechua en el barrio Primero de Mayo, Cochabamba. Se trata de una cotutela entre la Universidad Mayor de San Simón y la Université catholique de Louvain. La tesis está escrita en castellano y los intercambios se harán en castellano también. Algunas partes oficiales serán en francés. Lamentablemente, los participantes a distancia no pueden hablar. Se ruega apagar la cámara. Mi nombre es Silvia Lucchini, soy profesora emérita de la Universidad de Lovaina, lectora de la tesis y presidenta de este tribunal que presentaré después de la presentación de Tania en más o menos 20 minutos sobre los aportes esenciales de su tesis. Tania, puede empezar. Allin p'unchay kachun tukuynoqanchikpaq
ñawpaqpi uhatunapayqa kachun kamachaypaq chantapis tukuy yachachaykunay. Kunan p'unchay riqsichispa kasaq kay masqipayniyta, kayta sutichaspa karqani mana llaqtayuq qhichwakuna, rutas migratorias y discurso etnoidentitario de quechuas en el barrio 1 de Mayo, Cochabamba. Kunan p'unchayqa riqsichispa kasaq kay kunaman. Ñawpaqtaqa riqsichispa kasaq ima ch'ampay hawaspataq kay mask'akipayta wakichispa karqani, chantataq riqsichisaq imaynatataq pikunawantaq kay mask'akipayta sayarichispa karqani, tukunapaqtaq imakunatataq tarispa karqani, chaykunasmanta riqsirichispa kasaq, huch'ucharispa. Como bien sabemos, en la actualidad del Estado Plurinacional de Bolivia tenemos un amplio repertorio de normativas que favorecen la continuidad de los pueblos originarios. Sin embargo, a pesar de este repertorio, las prácticas culturales y las lenguas originarias continúan en proceso de desplazamiento. Muchos estudios refieren que esto se debe a la migración, ¿no? Es decir, que el traslado de indígenas de sus comunidades de origen hacia contextos urbanos genera procesos de blanqueamiento étnico. En este estudio se considera que la migración como tal no es el problema, ¿no? Sino lo que sucede en las rutas migratorias, es decir, los procesos sociocognitivos que se desarrollan en estas rutas. Por ello, en el estudio se pretende analizar de qué manera se reconfigura la identidad etnolingüística en el discurso de los quechua migrantes. El estudio fue realizado en el marco de la sociolingüística de la migración, articulando la etnografía multilocal y el análisis del discurso. Se tomaron como técnicas el análisis del relato, la entrevista y observaciones. El análisis de los datos se realizó en base a las categorías predeterminadas en el proyecto, pero prestando atención a las categorías emergentes. Uno de los postulados de la sociolingüística de la migración indica que todo fenómeno migratorio tiene que estudiarse en el lugar de llegada, pero también el lugar de salida. El lugar de llegada o el lugar de migración elegido fue el barrio 1 de Mayo, donde se evidenció que la mayoría de los habitantes proceden de diferentes lugares. Sin embargo, la mayoría de los participantes contactados procedían del norte de Potosí. Por ello, se eligió a una comunidad de esta región denominada Quilacoya, que está ubicada en el municipio de Pocoaca. A partir de los resultados del estudio, se articularon varios conceptos y se tomaron decisiones a los hallazgos del estudio. Por ejemplo, el concepto de migración es concebida como un fenómeno socioterritorial, un desplazamiento dinámico en el que los migrantes muestran su agentividad, ¿no? Asimismo, se considera la migración como una práctica cultural ancestral ya de los pueblos en los Andes. No es algo nuevo, ¿no? Este concepto está relacionado con el de territorio, el cual en este estudio es percibido como un espacio biofísico, sí, pero también social, ¿no? El territorio se configura a partir de la circulación y del ejercicio de poder de los habitantes en este espacio, ¿no? Se coincide con Silvia Rivera, quien afirma que el territorio es parte de la identidad primaria de todo ser humano. Respecto a la identidad, se la percibe como un constructo, ¿no? Un constructo sociocognitivo, dinámico también, múltiple y relacional, el cual obviamente tiene, es expresado a través de diferentes referentes. Entre ellos, la lengua, ¿no? En este estudio, al menos, la lengua sí es concebido como un sistema comunicativo, pero principalmente como una marca identitaria. Bien, voy a presentar ahora los hallazgos que están relacionados con los objetivos específicos de la investigación, ¿no? Entonces, empezaré con la autopercepción etnoidentitaria,
luego la función que se le asigna a la lengua quechua y por último voy a hacer una síntesis de los tejidos etnoterritoriales de los participantes. Respecto a la autopercepción etnoidentitaria, se evidenció en el estudio que los participantes manejan conceptos usuales de la academia y del ámbito político estatal, ¿no? Pero también se tienen conceptos propios de la experiencia migratoria, ¿no? Por ejemplo, Patamantaruna, Cochalos, Guajina, y se evidenció que uno de los conceptos que predomina en el discurso de los participantes es el territorio, ¿no? Este concepto los diferencia, los distingue o los agrupa, ¿no? A los quechuas de este barrio. Asimismo, en este análisis conceptual que se realizó, se evidenciaron conceptos esencialistas, ¿no? Es decir, que para ser quechua indígena es necesario tener una experiencia agropecuaria o hablar fluido el quechua, ¿no? Para ser catalogado como tal. También se evidenciaron algunos estereotipos, por ejemplo, el que más resalta fue el color de la piel. O sea, para ser indígena o quechua tienes que ser moreno. Respecto a en el análisis ya de estos conceptos, el uso de etiquetas, se puede evidenciar que, como ya mencioné, hay etiquetas o denominaciones externas, ¿no? Que se usan más en ámbitos oficiales, en la academia, en la política estatal. Algunos de estos conceptos tienen etiquetas relacionadas a la actividad socioproductiva que se realizan en sus comunidades de origen y otras que se refieren al territorio, ¿no? Más estatal. Sin embargo, también se evidencian etiquetas que nacen desde el discurso de los participantes, que también tienen que ver con la lengua y el territorio. Una de ellas es, por ejemplo, que un participante decía, yo no puedo ser quechua, porque yo además de hablar quechua, hablo aymara y castellano, entonces no soy quechua. Y hay otros que decían que eran quechuas, pero quechuas diferentes, porque su habla quechua era ya más castellanizado, no como el del lugar de origen. Otras etiquetas están más relacionadas con el territorio, por ejemplo, la diferenciación entre los quechuas de las alturas, ¿no? Los de arriba, Patamanta, y los del valle. Y en la comunidad de origen, por ejemplo, se usa bastante el término residentes para las personas que van y vuelven, ¿no? O sea, sí están en la comunidad, pero van circulando entre el contexto urbano y rural. En este análisis también se evidenció que hay estrategias de mantenimiento etnoidentitario desarrollados a partir del retorno, al retorno étnico, diríamos, a través de prácticas simbólicas como el uso de la lengua o prácticas festivas en el barrio, 1 de Mayo, o a través de retornos físicos, es decir, el retorno a la comunidad de origen. Evidenció también el uso de identidades múltiples, ¿no? Los participantes decían que han aprendido a interactuar en diferentes espacios y aplican esto en función al lugar donde estén. Otro aspecto que también resaltó en el discurso de los participantes es la politización de la identidad, ¿no? Y esta es una marca como que mantiene vigente la identidad étnica, la asociación de la política estatal con su identidad. Ahora bien, respecto a la función de la lengua, antes de ver cuál es la función que se le asigna, quiero mostrarles los datos sobre la representación social. Pues esta representación que se tiene sobre la lengua es la que incide en la función de la lengua en el barrio, ¿no? En el barrio 1 de Mayo, por ejemplo, se percibe al quechua como territorio, ¿no?
también está relacionado con la edad, el género, las relaciones de confianza y también representa un instrumento. El quechua representa territorio, ¿no? En el sentido de que las personas cuando hablan quechua ya indican de dónde es. O sea, la variedad de quechua hablada indica la procedencia, ¿no? Uno de los participantes decía, por ejemplo, cuando hablamos nomás, ya sabemos de dónde somos. Hablas y la gente te reconoce. O sea, saben si es del norte de Potosí, de Sucre o de Cochabamba. Esta lengua también es asociada con la edad, ¿no? Entonces, se considera que quienes lo hablan son los adultos y adultos mayores. Representa género, es decir, quienes lo hablan mayoritariamente son las mujeres de pollera, ¿no? También representa confianza, o sea, la persona que habla quechua genera más confianza, hay más confianza para interactuar con ella, o a partir de esto también se genera, ¿no? Y algunos participantes decían que el quechua es un instrumento para conseguir un trabajo, ¿no? Bien, a partir de estas representaciones también se evidenciaron otras que tienen que ver ya más con la lengua como sistema. Pudimos ver que los participantes distinguen del quechua hablado en la comunidad con el quechua que se habla en 1 de Mayo, en contexto urbano, ¿no? A esta variedad de quechua le denominan quechua cochalo, algunos, o otros como quechua moderno. Esta variedad está caracterizada por la transferencia del castellano, ¿no? Y los participantes decían, así nomás ya se habla ahora, ¿no? Ese es el habla actual. Así hablan los jóvenes de la ciudad. Ahora bien, respecto a las ideologías que circulan sobre el uso del quechua, se puede evidenciar que los participantes dicen que hablan quechua cuando el interlocutor habla fluido, habla bien. Si habla bien o habla fluido, entonces usan el quechua. De lo contrario, prefieren el castellano. Otros participantes referían que es necesario hablar este idioma porque, por cuestiones de control social, ¿no? Porque si no lo hacen, sus familiares o sus vecinos les van a decir gringo, ¿no? Esto lo decía un adolescente. Algunos te ven mal porque no les entiendes, te saben decir gringo, ¿no? Entonces, por eso ella dice que... Y por último, hay quienes mencionaban que la lengua quechua en realidad no tenía futuro y que iba a morir con los adultos. Hay estas ideologías, ¿no? Bien, sobre la base de estas imaginarios, representaciones e ideologías, se desarrolla el uso de la lengua quechua en este barrio. En la mayoría de las entrevistas, los participantes reconocen que en este barrio, o que ese barrio se caracteriza porque todos hablan quechua, ¿no? O sea, haciendo referencia a que hay bastante uso del quechua. Sin embargo, ya en las entrevistas profundas se evidenció que el quechua en realidad está predominante, el uso del quechua es predominante en la familia y con los adultos, ¿no? También se evidenció y mencionaron que se habla en el mercado, pero en ese que se desarrolla el día domingo, ¿no? O sea, si quieres escuchar a gente hablando quechua, tienes que venir los domingos, ¿no? Ahí vas a escuchar y evidentemente es así. Otro espacio donde se usa el quechua es la escuela, sí, pero solo con los padres de familia, ¿no? O sea, los profesores sí hablan el quechua con los padres de familia y ni por chiste lo hacen con los estudiantes, ¿no? También se pudo evidenciar en las observaciones que se usa el quechua en encuentros colectivos. O sea, en la escuela, cuando los padres de familia tienen reuniones, hablan el quechua entre ellos o con el maestro, ¿no? O el doctor. En las reuniones de barrio también es otra oportunidad donde las personas quechua hablantes, adultos, mayores y mujeres se encuentran y hablan el quechua, y en los medios de transporte, ¿no? En los trufis es muy usual
si uno va por allá, escuchar. Bien, ahora voy a pasar a los tejidos etnoterritoriales. Los participantes contactados, todos tienen rutas diferentes. Incluso con miembros de la misma familia no tienen rutas similares. Sin embargo, a partir de ciertas características hice la agrupación de estas rutas, considerando el criterio de retorno principalmente, ¿no? He categorizado las rutas lineales y circulares. Estas rutas lineales suena a que salen de ahí y llegaron a 1 de mayo, y en realidad no es así, ¿no? Vamos a ver. Tiene que ver con el hecho de que nos retorna a la comunidad de origen, ¿no? Esas son las rutas lineales, en los casos en los que ya no se retorna al lugar de origen. Y las rutas circulares son los casos de migración en los que continúa el retorno a la comunidad de origen, ¿no? En estas rutas circulares, una particularidad es que también, ¿no? Que fue en un inicio similar a estos casos, era que la comunidad de origen era el centro de retorno. O sea, volvían a la comunidad de origen y desde ahí realizaban sus diferentes rutas. Eso fue en un inicio, pero en la actualidad se evidenció que ahora son 2 centros, ¿no? O sea, la comunidad de origen y el lugar de llegada. Son 2 centros en el que van circulando. Aquí tenemos el ejemplo de una participante que salió de su comunidad de origen, denominada Chiru Chiru, del norte de Potosí, y se dirigió, por ejemplo, primero a Isinuta, de Cochabamba, luego volvió a su comunidad de origen, volvió a venir a Cochabamba, pero esta vez a Ibir Garzama, retornó otra vez a su comunidad de origen y esta vez retornó ya no al trópico, sino a Crucetaquín, ¿no? Y de ahí ya no volvió a su comunidad de origen, se ubicó actualmente en el barrio 1 de Mayo. La participante menciona que todavía retorna a su comunidad de origen, pero ya no con frecuencia, ¿no? Lo hace muy ocasionalmente. Antes volvía, decía esta participante, por ejemplo, porque sus padres estaban vivos y la visita era constante. Entonces, como ahora ya no vuelve, por eso la he denominado de ruta lineal, se ha establecido. Aquí tenemos un ejemplo de ruta circular, que es similar, ¿no? Un poquito más larga la ruta, pero de forma similar, este participante salió de Tacobamba, se dirigió a Isinuta, luego retornó otra vez a Tacobamba, volvió a venir, pero esta vez ya no a Cochabamba, sino a los Yungas de La Paz. Estuvo ahí un buen tiempo y luego volvió a su comunidad y otra vez volvió a venir. Esta vez se ubicó en la zona norte de Cochabamba y luego se casó y se fue a vivir a 1 de Mayo. Desde ahí, ahora vuelve constantemente a la comunidad de Gilacoya, ubicada en Pocoata, del norte de Potosí. En el caso de esta participante es bastante particular porque no solo tiene una comunidad de origen, su comunidad de origen es Tacobamba, pero ya no vuelve ahí, sino que vuelve a la comunidad de origen de su esposa, ¿no? Entonces, circula ahí entre esa su ruta. A su comunidad de origen retorna ocasionalmente y constantemente a la comunidad de origen de su esposa. Sus hijos asumen a Pocoata, a Gilacoya, como su lugar de origen. De esta manera es que cada uno de los participantes tiene rutas diferentes, ¿no? Ahora, volviendo nuevamente al barrio 1 de Mayo, se evidencia que este barrio es particular porque si bien en la actualidad es un conglomerado de barrios pequeños, denominada mancomunidad, ¿no? Y actualmente tiene una población bastante diversa, pero al inicio la mayoría de los participantes coinciden en señalar que fue establecido al estilo de una
comunidad minera, ¿no? Por eso, y como registro de eso se tienen las denominaciones que hasta ahora permanecen, ¿no? Los barrios pequeños son denominados como zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Sin embargo, estas denominaciones fueron cambiando a medida que se iba diversificando la población, ¿no? Fueron adquiriendo otros nombres como Alto Oruro, Villa Rosario. En algunos casos se siguen manteniendo ambos y en otros ha ido reemplazando, ¿no? Y en otros todavía permanecen. Bien, en este barrio se evidencia también la circulación en el territorio virtual, ¿no? Cada barrio tiene por ejemplo, su WhatsApp comunitario, que es el medio de comunicación, y también usan el Facebook. En mi estudio elegí para analizar un poco el Facebook que tienen, uno que no tiene muchos fines lucrativos. Y en este se evidencia la relación que tiene con la circulación del territorio, ¿no? Entre lo virtual y lo físico. En este espacio, por ejemplo, se publican diferentes eventos festivos y las publicaciones normalmente tienen referencias étnicas, sobre todo visibilizadas en la vestimenta de la mujer, ¿no? También se evidencia la presencia del quechua, es poco significativa, pero hay algunas publicaciones que tienen esto, o sea, que realizan el uso del quechua, ¿no? Otra de las particularidades es que se han desarrollado como especie de redes étnicas alrededor de cuestiones laborales, de la artesanía en realidad, alrededor del deporte también se han organizado campeonatos relacionados con las comunidades de origen, por ejemplo, y de grupos musicales, ¿no? La particularidad de esto es que se conocen estas redes entre los miembros de estas redes, ¿no? No es muy conocido al exterior. Y por último, podemos decir que se identificó o se evidenciaron marcas de una identidad migrante. Esto a partir de que algunos participantes dijeron que aprendieron a vivir en diferentes espacios y en los diferentes espacios se sienten bien, ¿no? Una de las participantes, por ejemplo, se movía en 3 espacios, en el lugar de trabajo, en su lugar de origen y en 1 de Mayo. Eran lugares diferentes, ¿no? Y ella decía, Quinsantimpi a Allincan. O sea, ya sabe desplazarse en los 3 espacios, ¿no? Y pues adquirieron algunos participantes el aymara y algunos otros aprendieron otras variedades de quechua también. Bien, para concluir, quisiera retomar la primera parte del título, Mana Llaqtayu Quechuacuna. Como verán, está en signos de interrogación, ¿no? Porque usualmente se cree que los migrantes son pueblos desterritorializados, ¿no? Y los datos de este estudio me llevan a afirmar que no, que los migrantes no son desterritorializados. Si bien atraviesan esta desterritorialización al inicio, a medida que van circulando, ¿no? O estableciéndose, acomodándose al lugar de migración, van reterritorializando, ¿no? Y algunos se han establecido ahí y ya pueden moverse con facilidad en este espacio y algunos tienen una doble domiciliación, ¿no? El lugar de origen y el barrio 1 de Mayo. Como se ha podido evidenciar en los datos que he mencionado, la identidad étnica tiene diferentes tonos, pues si bien los adultos muestran orgullo de su procedencia etnoterritorial, hay algunos jóvenes que se distancian un poco, ¿no? Y la función que se le asigna al quechua es representativa, ¿no? Para la mayoría de los participantes. Territorio y lengua son como la marca de la etnicidad en la actualidad. Entonces puedo concluir mencionando que los participantes reconfiguran su
identidad étnica en base a representaciones territoriales y lingüísticas. Para muchos, esta reconfiguración, esta acomodación al contexto urbano es lo que se conoce como ñaupajmanri, ¿no? Para los participantes de este tan anhelado ñaupajmanri, lo que algunos otros denominan como modernidad indígena. Muchas gracias. Eso es todo. Para cerrar la presentación, quisiera agradecer públicamente a los participantes que me han colaborado en la investigación, a todos los del barrio 1 de Mayo y a los participantes que me abrieron las puertas en la comunidad de Gilacoya, ¿no? También quiero agradecer a mi tribunal, a cada uno de ellos. Gracias por todo el apoyo y a todas las personas que me han acompañado en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania, por tu presentación. Y ahora vamos a escuchar los comentarios y preguntas de los miembros del tribunal. En este orden, Fernando Galindo, de la Mayor de San Simón, tutor de tesis por parte de la UNS. Bettina Kluge, de la Stiftung Universität Hildesheim, que es lectora externa. Luego Fernando Prada, lector de la Universidad Mayor de San Simón. Luego yo, de la Université Catholique de Louvain. Y por fin Bárbara de Kock, que es tutora de tesis por parte de la Universidad de Louvain. Y Tania podrá contestar después de cada intervención. Entonces, Fernando Galindo, por favor. Bueno, quiero comenzar felicitando a Tania y a todo el equipo que ha acompañado este trabajo doctoral. Ha sido un desafío muy grande porque realizar un trabajo de esta naturaleza en la interfase entre dos culturas académicas, en dos países distintos, con diferentes reglas, etc., es un desafío. Y también es un proceso de aprendizaje porque creo que todos los involucrados aprendemos, ¿no? Muy satisfecho porque Tania llega finalmente a esta etapa final y felicitaciones por el excelente trabajo que ha realizado y también por su paciencia. Tengo 4 ideas, a ver si el tiempo me da para plantearlas. Son reflexiones e interrogantes también al mismo tiempo. La primera tiene que ver con la hipótesis o con el argumento central que ha planteado Tania. Tania nos plantea que en la actualidad las culturas y las lenguas en nuestro país están sufriendo una reconfiguración. Realmente el factor principal al cual se asigna, digamos, que contribuya a esta reconfiguración es la migración, pero ella matiza este argumento indicando de que más que la migración, lo que contribuye a esta reconfiguración de la cultura y las lenguas es lo que sucede al interior de la dinámica de las rutas migratorias. Es el argumento central, uno de los hilos centrales del argumento. En el trabajo también tú identificas a 2 rutas migratorias, ¿no? Las lineales y las circulares. Mi primera pregunta es, ¿cuál de estas rutas tú consideras que contribuye más al desplazamiento de la cultura y la lengua? ¿Ya? ¿Las lineales o las circulares? Quizás podrías darse. Bien, mi segunda pregunta tiene que ver con la metodología. En tu caso, el desarrollar esta investigación ha sido todo un desafío porque lo has hecho en un contexto de pandemia.
¿no? Y realmente el tener que ajustar a la estrategia metodológica ha sido todo un desafío. Y me pregunto, digamos, ya al final del proceso, viendo retrospectivamente, ¿cómo harías, ¿no? ¿Cómo harías, digamos, esta investigación después, digamos, de esta experiencia? Lo cual nos da insumos para aquellos que están interesados en estudiar un fenómeno como este, nos da algunas pistas metodológicas para continuar adelante, ¿no? La tercera pregunta tiene que ver con la conclusión. En tu presentación y en tu documento se plantea que este proceso de reconciliación de la cultura y de las lenguas que estamos atravesando en Bolivia tiene que ver con el ñawpaqmanpuni, ¿ya? O con lo que conceptualmente también algunos autores plantean con este tema de la modernidad indígena, ¿no? ¿Podrías un poco, digamos, ampliar esta idea de cómo esta conclusión general de tu trabajo se vincula con este tema de la modernidad indígena? Tiene que ver más, tú distinguías en una de tus diapositivas entre la lengua como sistema y la lengua, digamos, como performance, ¿no? O sea, tiene que ver con implicación de esto, no sé, quizás podrías ampliar, ¿no? Y la ultimita tiene que ver con mirando hacia adelante, hacia el ñaupa o hacia el futuro, digamos, ¿ya? O hacia el futuro presente o el presente futuro, ¿no? No sé si podrías plantear un par de reflexiones sobre cómo ves esta cuestión de la reconfiguración de la cultura y la lengua en base a este trabajo, ¿no? Tiene que ver también con este tema de la modernidad indígena. Gracias. Bien. La primera pregunta era ¿cuál de las... Si Tania puede contestar, sería bien. Es que está como el micrófono estaba apagado, disculpe. Muchas gracias, Fernando. Tania, ¿quieres contestar? Sí. Ponte libre cualquiera quiera. Las tres. Bien, una de las primeras preguntas de Fernando era de los dos tipos de rutas que son como macro rutas en realidad, ¿no? Al interior hay particularidades también. ¿Cuál contribuye más al desplazamiento de las culturas y de la lengua, ¿no? A partir de los testimonios de los participantes puedo afirmar que las lineales, ¿no? El retorno a la comunidad de origen, por ejemplo, en las rutas circulares es lo que genera como el refrescamiento, diríamos, de las prácticas culturales. Las familias, una de las que me recibió en Gilacoya, por ejemplo, retornan con sus hijos, entonces ahí aprenden los jóvenes a cómo se hace el cavado de la papa y diferentes prácticas festivas también, ¿no? Entonces esto es como fortalecer, nutrir las prácticas culturales. En cambio, en aquellas que ya no se retorna, sí se tienen otras prácticas, ¿no? Sobre todo en este barrio se ve, por ejemplo, las actividades festivas donde se renuevan, diríamos, las prácticas culturales, pero no es lo mismo que retornar a la comunidad de origen. La otra pregunta que quisiera elegir sería esto de la modernidad indígena. Aquello que de ñawpaqmanri para los participantes es poder desplazarse en diferentes territorios, poder, digamos, hablar el castellano, y algunos participantes incluso decían que querían que sus hijos hablen inglés, o sea, que amplíen este repertorio lingüístico y no solamente sean monolingües quechuas, ¿no? Creo que va por ahí de la modernidad indígena desde la mirada de los participantes, la adquisición de repertorios no solo lingüísticos sino también territoriales, porque en el encuentro
de variedades de habla, de quechuas de diferentes lugares, aprenden también, ¿no?, otras prácticas locales de otros espacios, ¿no? Bueno, en algunos casos también se trata de aculturación, ¿no? Pero en los participantes que yo he podido identificar, esto de la modernidad se trata de tener mayor repertorio lingüístico, cultural y territorial. Ya, muchas gracias, Tania, por esta presentación. Y tal como Fernando, yo también te felicito por lo que has logrado con toda esta investigación de campo, más aún en tiempos de pandemia. Hay que subrayarlo también porque sí fue bastante difícil. Esto me imagino que yo no puedo imaginarme cómo fue tanto en Cochabamba como en llegar a los lugares de origen, etcétera, y llevando a cabo allá un estudio de campo. Pues mis preguntas hoy, bueno, una es más bien de tipo metodológico y las otras más bien ya en lo lingüístico. Creo que sería mejor por la conexión que primero planteo todas mis preguntas y después ya tú respondes, ¿no? Aunque me gustaría más que fuese un diálogo. Bueno, primera pregunta. Yo creo que la lingüística, sociolingüística de la migración ha aprendido en las últimas décadas de que es sumamente importante conocer también el lugar de origen, de procedencia, pero en tu caso, obviamente, la pregunta es ¿cuál lugar de procedencia, tal como ya nos has mostrado? La gente en 1 de mayo viene de una multitud de territorios. ¿Por qué escogiste a Pocoata en vez de otro territorio, otro ayu? ¿Cómo estimas que influye el hecho de haber escogido Pocoata en vez de alguna otra comuna? Veo aquí algunos enlaces también con la investigación de Víctor Mamani, pero igual quisiera reflexionar contigo un poco sobre esto. Pues la segunda pregunta, o más bien una importancia, es que creo que con lo de la migración circular nos planteas que tenemos que redefinir el concepto de migrante, porque normalmente se visualiza de una forma que solamente un migrante se va por una vez y ya no vuelve. Y eso acá obviamente no es el caso. Entonces, podríamos reflexionar sobre cómo influye este hecho en el concepto mismo de migración y cuáles son las ideas que llevan los migrantes entre estos espacios. Tercero, en cuanto a la etnografía virtual. Lo describes bastante bien, creo, y es como la última frase que le pones en las conclusiones de que las identidades online serían muy importantes a estudiar, y tal vez ya puedes advertirnos sobre algunas conclusiones que le traes desde los análisis de Facebook y WhatsApp sobre cómo la identidad online es la misma que también se da en las entrevistas, por ejemplo. Y por último, creo que tu investigación ha mostrado bastante bien de que no solamente tenemos que estudiar lo lingüístico a solas, sino que hay que también incluir observaciones en cuanto a la ropa, la comida, prácticas culturales, las mismas maneras de caminar que cambian entre el lugar de origen y el lugar de acogida. Y esto me lleva a pensar en Penelope Eckert con las Third Wave Studies de sociolingüística, que también hace un recorrido de todo esto para llegar a describir algunos grupos, en su caso de alumnos de escuela. Y ahí yo
quería volver a mi propio estudio en Chile con las mujeres que trabajan como empleadas domésticas. En su caso decían que lo más importante no era cómo cambiaban de lengua, el code switching, las preferencias de una lengua sobre otra o otras variedades de la lengua, sino el hecho mismo de hablar, ¿no? De atreverse a hablar, decían cosas como me formé, crecí después de la migración, sé defenderme a mí misma. Y quería invitarte a que nos comuniques cómo es en 1 de mayo en cuanto a esto. ¿Se observa algo similar? Bueno, estas ya fueron mis preguntas y bueno, a ver tu respuesta. Bien, muchas gracias por las preguntas, reflexiones en realidad, ¿no? ¿Por qué elegí 1 de mayo? ¿no? ¿Por qué elegí Quillacollo? Era la pregunta, ¿no? Pero también hay un background en por qué elegí 1 de mayo, ¿no? Pero para aportar, vamos a ver, los participantes, como mencioné, proceden de diferentes lugares. Por ejemplo, proceden de algunos de comunidades mineras, otros proceden de comunidades sindicato y otros de comunidades Ainu, ¿no? Son diferentes, ¿no? Son, desde mi perspectiva, las 3 comunidades originarias, indígenas, pero con diferentes sistemas de vida, ¿no? Algunos de mis participantes proceden de Ainu, como les dije, pero ¿por qué Quillacollo? Porque esta comunidad contaba con un participante que me invitó, ¿no? Me invitó a las festividades que se realizaban y tenía la apertura de poder ir a esta comunidad. A otras comunidades del mismo municipio de Pojoata es difícil acceder si es que no te invitan desde adentro, ¿no? O se requiere más tiempo para poder ingresar a esas otras comunidades. En cambio, como tuve la invitación de este participante, entonces fue más, la etapa de acceso incluso a la comunidad fue mucho más fácil. Esa fue el principal factor que elegí. Ahora, ¿por qué no una comunidad Ainu? También tenía como participantes de comunidades Ainu que me habían invitado a entrar a su comunidad, pero justo en esos tiempos se dio esto del COVID y entonces tenía que elegir una y elegí la que estaba más próxima porque había una festividad justo a cambio de autoridades en el momento en que me habían invitado, ¿no? En agosto. Entonces, ese fue el motivo. Ahora, respecto a la etnografía virtual, les comentaba en la presentación que hay como una relación de la realidad offline, que le dicen, ¿no? Y la realidad online. Hay una conexión, ¿no? Pero la diferencia es como que en las redes hay mayor participación de los jóvenes, ¿no? Entonces, pero a pesar de ello hay como una interacción de ambas realidades, ¿no? Y sí, en mi estudio, en el documento escrito, planteo que se pueden hacer investigaciones mucho más precisas en cuanto a cuestiones identitarias comparativas entre de ambos espacios, ¿no? En mi caso no hice un estudio específico de las redes como tal, ¿no? Sino que usé estos datos como forma complementaria para evidenciar las prácticas culturales que existían en la comunidad, ¿no? Y es principalmente esto del concepto de territorio, ¿no? Como el territorio no solamente es un espacio físico,
¿no? O biofísico, sino también es este otro espacio, en estos tiempos es también un espacio virtual. Y respecto a la última, no comprendí muy bien la pregunta, pero no estoy segura si te refieres a qué es lo que aprendieron los migrantes. Quizás me la puedes repetir, por favor, Betty. Sí, con gusto. No, es más bien, te pregunto si observaste algo similar a lo que vi en mi propia investigación, de que muchas de las migrantes, porque yo he trabajado solamente con mujeres, me decían que el cambio más grande, mayor, en lo de desplazarse a la ciudad, era la de perder la vergüenza de hablar con personas desconocidas. Decían cosas como: me formé, me crecí, sé defenderme a mí misma ahora, y quería preguntarte si tú ves algo similar ahí. Y lo otro, que también se puede conectar con no solamente lo que dicen en cuanto a sus maneras de expresarse, sino también con todo el estilo de vida, como la ropa, la comida, otras prácticas culturales, ¿no? Sí, en el caso de los participantes del 1 de mayo, la mayoría refiere la adquisición de un repertorio, yo le denomino territorial, implicando cuestiones de lengua, ¿no? Por ejemplo, algunas migrantes mujeres solo hablaban quechua, y estando a partir de sus rutas migratorias aprendieron el aymara, ¿no? Y otras perfeccionaron el español. Entonces, esta adquisición de repertorio territorial los vuelve diferentes a los quechuas de su comunidad de origen, porque pueden acomodarse, ¿no? Y creo que eso es un aspecto común en los participantes. Pueden estar allá, pueden estar en Cochabamba, ¿no? O sea, sus rutas migratorias les permite acomodarse a diferentes espacios, ¿no? Y esa es una particularidad también de los testimonios que dicen que ellos se acomodan. O sea, no puedo, por ejemplo, uno de los participantes decía: no puedo llevar las costumbres del valle a Potosí, allá es diferente, son otras costumbres. Entonces, creo que ese es el aprendizaje mayor, según los testimonios. Muchas gracias por este intercambio, y cedo ahora la palabra a Fernando Prada, por favor. Buen día a todos. Bueno, yo también quiero felicitarla, Tania, no solamente por haber acabado la tesis, que sin duda alguna ha sido importante, sino por la forma también en la cual he podido ver lo que ha trabajado. Es decir, yo destacaría que creo que es una característica de ella misma como persona, como estudiante, con bastante búsqueda del detalle, de alguna manera de la precisión, y bueno, con un sentido práctico también bastante grande, ¿no? Como nos ha mostrado el criterio no precisamente metodológico de selección de la comunidad, ¿no? Yo creo que eso ha ayudado mucho a construir una tesis que creo que es interesante y es una contribución a las reflexiones que se van haciendo sobre la lengua. Yo quisiera hacer dos preguntas y, si me permiten, una reflexión breve. La primera pregunta que quiero hacer, Tania, es: hay una referencia que me ha llamado mucho la atención, que es este concepto de la lengua como territorio. Es decir, creo que es una cuestión bastante original, muy interesante, pero, a ver, yo quisiera, si me puedes profundizar un poco sobre ese concepto que lo has brindado, pero desde el punto de vista de que el territorio no es lugar. Es decir,
es un constructo social, ¿no es cierto?, el territorio. Entonces, yo quisiera ver cómo la lengua siempre se la ha tratado, tradicionalmente se la ha tratado como un marcador de identidad, ¿no? Entonces, es identitario. Ahora tú vas a esta cuestión como un análisis del territorio que me parece muy interesante, y si podrías un poco profundizar sobre ello, ¿no? La segunda pregunta que tengo es una pregunta que ya le hemos conversado, creo, algunas veces, es decir, creo que en tu tesis, gran parte, no exclusivamente, hay una caracterización, bueno, de un proceso social que es innegable, ¿no?, que es el desplazamiento de las lenguas en las comunidades indígenas, ¿no? Y sobre todo también, y lo trabajas también en tu tesis, de las poblaciones más jóvenes, ¿no? La pregunta que yo tengo es un poco, en tu tesis, ¿dónde verías que en este proceso que has analizado, un proceso social, sociolingüístico, histórico también, de migraciones de distinto tipo, ¿dónde verías que hay procesos de fortalecimiento también de la lengua? Es decir, creo que el hablar del desplazamiento de las lenguas indígenas es relativo, ya que eso parece que tenemos bastante documentación al respecto, ¿no?, de los desplazamientos en distintos lugares, de las lenguas indígenas, de las generaciones más jóvenes. Creo que sigue siendo un desafío para todos, y sobre todo para la gente joven, digamos, el ver también dónde se dan procesos de fortalecimiento, de revitalización de las lenguas. Lo último que quisiera, si me permiten, es hacer una breve reflexión de este proceso de, bueno, que creo que es una característica de la Universidad Católica de Lovaina, de un tribunal que de alguna manera acompaña. Es decir, creo que es muy interesante que, a diferencia de lo que tenemos en la Universidad de San Simón, el tribunal entra al final, más o menos para evaluar, punto. Creo que es muy interesante y me ha enriquecido mucho y me ha permitido comprender también mucho mejor el trabajo de Tania, que hemos participado, no sé, un par de veces, no solamente en la defensa privada, sino también antes en algunas presentaciones que creo que al lector, al tribunal, le permiten comprender mejor la tesis en ese proceso, y creo que eso es importante porque también los criterios de evaluación del tribunal son distintos. Gracias. Comparto la última reflexión. Respecto a las preguntas, la lengua como territorio. Bueno, si bien sí es, digamos, una marca identitaria, pero también es un referente de la comunidad de origen en el barrio de Mayo, ¿no? Porque el quechua que se habla, por ejemplo, en norte de Potosí, en comunidades trilingües, es diferente, ¿no? El vocabulario que usan tiene transferencias de la aymara. Entonces, estas transferencias de la aymara hacen particular a habla y marcan como el territorio de origen, ¿no? O sea, no es solamente como es que habla quechua, es quechua, sino que marca como el territorio de origen. Principalmente en esta región del norte de Potosí, cabe resaltar que el territorio es muy importante, ¿no? Los procesos de diferenciación étnica se desarrollan a partir del territorio, ¿no? Creo que eso tiene que ver con los datos, pero en realidad es con la representación, ¿no? Representaciones que se tienen de la lengua también
eso es muy importante, esa es otra de las conclusiones a las que llegamos, ¿no? La vitalidad o la revitalización de un idioma está ligado no solo al uso, sino a estas representaciones. Por ejemplo, si se piensa que el quechua es hablado por mujeres de pollera, entonces las que no son, no están como motivados a hablar, ¿no? Entonces creo que por ahí parte, voy a responder la segunda, ¿no? Por ahí parte de estos otros procesos de revitalización. Es importante considerar estas representaciones al momento de plantear proyectos de revitalización, ¿no? Es muy importante, no es solamente decir, ok, vamos a hacer estrategias de habla, sino que hay que revisar qué representaciones se le asignan en los diferentes espacios. Bueno, estas que yo he encontrado están en este barrio con estos participantes, ¿no? Pero habría que ver en otros espacios con los aquí. Ahora, ya así, poniendo así como mirando un panorama, ¿dónde está la vitalidad del quechua? En estas diferentes rutas, ¿no? que he podido evidenciar a través del testimonio de varios participantes. En la comunidad de origen, por ejemplo, la lengua quechua está vital en Jiracoya. Todos los niños, he hecho observaciones en la escuela, hablan quechua desde pequeños, ¿no? Los pequeños, los bebés, hasta que salen de la comunidad, los adultos también, incluso los que retornan, hablan el quechua. Ahí la lengua está totalmente vigente, ¿no? La lengua quechua. Lo que ya no está vigente es el aymara. El aymara en esta comunidad de Jiracoya tiene el rol que tiene acá en los contextos urbanos. El aymara es la lengua de los adultos mayores, de algunas mujeres, ¿no? De ciertas personas que ya no tiene funcionalidad en la actualidad. Los jóvenes, los niños al menos, no aprenden este idioma, ¿no? Pero el quechua sí, está totalmente vigente. Ahora, el 1 de mayo por eso es lo que le mencionaba Bettina, esa es una de las razones por las que decidí hacer el estudio en este barrio, porque hay varios otros barrios migrantes donde yo vivo. Por ejemplo, en Colcapiro también es una zona de migrantes, ¿no? Pero no es igual como en 1 de mayo, que tú subes al tufi y escuchas el quechua. Siempre están hablando entre los vecinos que son de allá. Y esa es la diferencia, ¿no? Creo que en este barrio está vigente, ¿no? Y todos los participantes coincidían en eso. Aquí todos hablan quechua, o sea, haciendo referencia a que todos saben hablar quechua, todos tienen la habilidad lingüística de este idioma, pero el uso es restringido, ¿no? No es tan frecuente. Pero comparando con otros espacios es mucho más fuerte el uso, ¿no? Si lo comparo, por ejemplo, con el lugar donde yo vivo, no es tan frecuente. Si subes al Tufi y te vas a Colcapiro, sí se puede escuchar, pero muy poco frecuentemente. En cambio, si tomas el Tufi hacia 1 de mayo, de seguro que alguien va a estar haciendo su conversación en quechua. Entonces, sí está vigente, e incluso en el Facebook, ¿no? No predominante, pero hay como iniciativas, y es muy usual, digamos, que alguien responde en quechua, ¿no? Y ahí podría responder también a Bettina, que es necesario hacer estudios de la interacción desarrolladas en estas plataformas virtuales, ¿no? No ha sido mi foco, así que no tengo mucho dato para hablar al respecto. Y también puedo concluir, no sé si como ya diríamos, que a partir de lo que he observado, es muy importante no solo ver las representaciones sobre la lengua quechua o la cultura, no solo enfocarse en el uso, ¿no? O sea, en promover el uso, sino en prestar atención a esto de la memoria familiar, memoria migratoria. Hay muchos jóvenes que no saben la historia de sus padres, ¿no?
pero hay casos en los que uno de los participantes decía, a mí me gusta escuchar a mi papá cuando me cuenta, ¿no? Entonces, esta transmisión de la memoria migratoria me parece bastante también relevante para repensar los proyectos de revitalización. Muchas gracias, Tania. Y ahora me doy la palabra a mí para los comentarios y preguntas. Y entonces, en primer lugar, te felicito por el trabajo que has realizado, que me parece muy interesante, preciso y metodológicamente correcto. Y te diré primero lo que me ha gustado especialmente, el análisis sociolingüístico y etnográfico del lugar de partida. Es cierto que la circularidad de la ruta migratoria es posible en Bolivia, es diferente de la primera oleadas migratorias europeas del fin del siglo XIX, donde cuando la gente se iba no había forma de volver. Se iban para siempre y no volvían nunca más. Pero en los estudios sobre las oleadas migratorias dentro de Europa, también después de la Segunda Guerra Mundial, el contexto socioeconómico del lugar de partida rara vez se incluyó en los análisis. Pero como me lo muestras, sin embargo, esto es lo que permite una comprensión detallada de lo que ocurre en el lugar de llegada. Y también me ha gustado encontrar en tu análisis varias características comunes a otros contextos migratorios, en particular el papel de puente de las organizaciones para un retorno de la etnicidad, el efecto de la coinización en los centros urbanos, donde las diferentes lenguas locales se mezclan, dando lugar a una variante urbana, la dificultad de las generaciones más jóvenes para transmitir la lengua debido a un sentimiento de incompetencia lingüística, la ineficacia de la escuela cuando la lengua solo se enseña en una clase de lengua, el acceso a una identidad plural, aunque no sea comprendida por aquellos que sienten un único sentimiento de pertenencia. Sobre todo, el problema de las etiquetas y la imposibilidad de encontrar unas adecuadas que se refieran a una identidad cultural plural y que todavía no tiene un denominativo explícito. Y aquí también se plantea el mismo problema e incluso ha habido una tesis al respecto que ha llegado más o menos a las mismas conclusiones. Por otra parte, me tocó mucho también la frase de Silvia Rivera. La identificación primaria que el ser humano posee es aquella que lo liga a un paisaje. En el sentido que creo que hay algo de muy cierto en lo que dice, pero no se dice casi nunca. Muchas gracias para los cambios que has hecho. En particular el cambio de cultura universal a la página 107 en cultura occidental. Señalo, sin embargo, la pertenencia de un término que no había visto antes, que es un término no descolonizado, que es el descubrimiento de América, página 105. Una pregunta se queda sobre el contenido de la modernidad indígena, que tú defines como el aporte de tu investigación, la parte conclusiva. Y quisiera explicarme un poco mejor en la parte más teórica que se refiere a esta cuestión. Tú mencionas que en el marco de esta lógica, Pérez Agote sugiere redefinir el concepto clásico de modernidad, para lo cual plantea analizar el concepto desde 3 dimensiones: la actitud, el tiempo y el proyecto. Y tú no criticas esta definición. Por supuesto, se puede pensar que es una definición que te parece una definición adecuada. Y
tú vas a concluir en esta parte más teórica que en este estudio, te estoy citando, se considera que la modernidad es un fenómeno de actualización socioterritorial, cultural y económico que se realiza por el cambio social producido en cada generación. Por tanto, la modernidad indígena es posible cuando los cambios son promovidos desde la visión de un mundo y prácticas indígenas desde una identidad descolonizada. Y como ejemplo de esta modernidad indígena, pones la territorialización en red, siempre en esta parte teórica, que implica la reconstrucción territorial y se realiza de una manera discontinua a través de una experiencia integrada del espacio. Este ejemplo es muy concreto, me parece. Pero en tu conclusión mencionas que, te cito, a partir de una propia, y aquí me parece que falta una palabra, hace falta una palabra que no se escribió, a partir de una propia, algo del espacio de la lengua originaria, los participantes redefinen su posición en el mundo nacional o internacional y que esto para muchos es acercarse a la modernidad indígena. Y luego siguen la conclusión temática más concreta, pero ¿podrías ahora precisar en esta conclusión lo que para ti corresponde a la modernidad indígena y también en relación, si posible, con la parte teórica sobre el concepto? Sí, sí, también ya había dado pistas cuando hice la presentación, ¿no? Y cuando preguntaba a Fernando, esto de la modernidad indígena la veo, como mencionaste, como procesos de actualización, ¿no? Por ejemplo, esto de vivir en contextos urbanos, muchos pueden decir, lo que pasa es que se están aculturando, ¿no? O sea, venir a espacios urbanos para muchos es proceso de aculturación, es un proceso de aculturación que sí, hay casos en los que las personas se aculturan y dejan lo indígena, ¿no? Pero en muchos de los participantes he visto que no se trata de eso, ¿no? De trasladarse a contextos urbanos y dejar todo lo que represente su indigeneidad. Al menos en este barrio y con los participantes contactados, no se trata de un proceso de aculturación, sino, como mencioné en el texto, sino de un proceso de actualización. Principalmente los participantes que tienen estas rutas circulares, lo que hacen ellos es apropiarse de las prácticas citadinas, diríamos, pero para desenvolverse ahí. No es que luego agarran eso y lo llevan a la comunidad. Cuando van a la comunidad se acomodan y siguen realizando las prácticas culturales allá. Pero obviamente sí se ve, digamos, por ejemplo, el uso de WhatsApp. Es muy común cuando iba al viaje a la comunidad de Quilacoya, todos hablaban por WhatsApp, ¿no? Entonces se asumen ciertas prácticas de contextos urbanos a las prácticas culturales de la comunidad. Entonces, a eso es a lo que yo le denomino como actualización territorial, al uso de recursos que diríamos que no son propios de la comunidad, ¿no? En la comunidad, ¿cómo nos comunicamos cuando estamos a distancias largas? Gritando, ¿no? ¡Ayude! Pero ahora ya no, ¿no? Eso, por ejemplo, ya no se hace, ya no se grita, digamos, de un lugar a otro, sino que se usa el WhatsApp directamente, ¿no? Y para los participantes es eso, ¿no? Saber usar el WhatsApp, comunicarse a través de estos medios o ir al centro urbano es modernizarse, ¿no? Es actualizarse, apropiarse, esa palabra que me falta,
en el texto es apropiarse del territorio, pero no para reemplazar lo que son, ¿no? Sino para incrementar el repertorio. Y eso lo recuerdo claramente con uno de los participantes que decía que tenía un hijo de 5 años que estaba aprendiendo el quechua, el aymara, y quería en el futuro que su hijo aprendiera inglés. No es que dice, quiero para modernizarme aprender castellano e inglés, no, dice, mi hijo tiene que saber quechua, el aymara como yo, pero también tiene que saber el inglés. Entonces, por ahí va este proceso de modernidad desde adentro, digamos. Gracias, Tania. Ahora cedo la palabra a Bárbara, que es tutora de la tesis por parte de Lovaina. Por favor, Bárbara. Vale, pues antes que nada, disculpas por las idas y vueltas, pero es por el sistema audio de esta sala. Como copromotora, quisiera antes que nada agradecerles a los colegas miembros del tribunal su participación en este tribunal. También quisiera agradecerle a la Universidad Mayor de San Simón y al director de posgrado, Johnny Jaldín, y al coordinador del ProIbandes, Vicente Limachi, por la organización de este acto de la defensa pública en el marco de la cotutela bajo la cual Tania ha realizado el doctorado. Me quisiera agradecerle a mi colega el doctor Fernando Galindo la copromoción de esta tesis, que subraya la colaboración entre la Universidad Mayor de San Simón, el ProIbandes y la Université Catholique de Louvain, una colaboración que ha sido iniciada por la profesora Silvia Lucchini y en el marco de la cual ya se han realizado varias tesis y otras colaboraciones científicas y educativas. En cuanto a la tesis propiamente dicha, quiero destacar lo que son, a mi modo de ver, algunos de los puntos fuertes y originales de la tesis. En primer lugar, creo que la tesis muestra claramente que cabe abordar la migración en su complejidad, tanto en cuanto a movimiento como un fenómeno que no es necesariamente lineal. En cuanto a motivos, nos ha mostrado claramente que se realiza por motivos muy variados y también por la intensidad de contacto con el lugar de origen, que puede ser muy variable. Todo esto, esta variabilidad, se refleja también en la construcción de la identidad étnica y lingüística, donde intervienen precisamente en variables tanto más bien sociolingüísticos como más bien situacionales. Estos resultados los has obtenido mediante lo que, a mi modo de ver, es un segundo punto muy fuerte de la tesis, que es una combinación de varios métodos, algunos de los cuales desarrollados por ti, y que te han permitido llegar a una imagen muy compleja del discurso etnoidentitario. Este modo también te ha permitido lograr algo que no es evidente, es decir, analizar una situación que te resulta bastante conocida desde una perspectiva investigadora. Se añade una etnografía multilocalizada que permite realizar no solo literalmente, sino también y tal vez sobre todo simbólicamente el trayecto de migración, lo que permite completar los resultados, por ejemplo, con información sobre la politización de la identidad. Como copromotora, considero que de alguna forma también tu propia tesis se podría describir como un relato migratorio. Has viajado simbólicamente entre disciplinas, pero también físicamente entre la Universidad Mayor de San Simón y la Université Catholique de Louvain, donde has realizado 2 estancias. Como cada relato migratorio, es un relato con obstáculos que vencer, pero también con nuevas oportunidades y pistas inesperadas. En tu caso, has tenido que vencer el invierno belga en tu primera estancia, la administración que conlleva poder realizar esta estancia, realizar 2 formaciones de doctorado en el marco de cotutela y, por supuesto, durante tus estancias, tener que pasar un tiempo largo sin tus seres queridos. Pero espero que también te haya dado oportunidades de conocer otras ciudades, aspectos culturales belgas, otros enfoques de investigación y nuevos colegas, algunos de los cuales, o más bien algunas de las cuales, sobre todo nos están siguiendo en Zoom también hoy para estar contigo virtualmente en este momento importante. Entonces, la Université Catholique de Louvain, en cualquier caso, siempre seguirá siendo tu casa también. Como tu tesis ha sido un viaje para ti, también lo ha sido para mí. Ha sido una oportunidad para aprender sobre Bolivia, sobre movimientos migratorios, pero también para ir construyendo contigo un marco metodológico
que te permitiera combinar tus intereses como investigadora, como docente y como persona comprometida. Durante este recorrido has sido una compañera de viaje con opiniones muy matizadas, muy abierta a nuevas pistas, pero también dispuesta a defender firmemente lo que crees y lo que consideres importante. Has realizado esta tesis con una perseverancia enorme y con un sentido de organización también impecable, que me hacen muy curiosa sobre tus futuros proyectos en torno a este tema, otros, en los cuales espero poder volver a ser tu compañera de viaje en algún momento. Bueno, por supuesto, he podido conversar muy ampliamente contigo sobre tu manuscrito de antemano, pues limitaré mis preguntas hoy día. Quería preguntarte sobre todo cuáles te parecen los avances metodológicos más importantes de tu tesis para análisis del discurso sobre lengua e identidad en contextos de migración en el sentido más amplio. Por ejemplo, ¿qué le recomendarías a una persona deseosa de emprender un estudio de este tipo sobre otra comunidad indígena en Bolivia o en otro país, o sobre comunidades belgas, por ejemplo? En cualquier caso, quisiera felicitarte por todo el trabajo que has realizado, no solo el producto final, sino también el trayecto. Entonces, mi más sincera enhorabuena. Amka Nikita, Tukachaskai Ainta Kusikuni. Toutes mes félicitations à toi pour ton magnifique parcours et pour la thèse que tu as réalisée pendant toutes ces années. Bien. Gracias. Gracias, Bárbara, por tan bonitas palabras. Rescato esto que decías, ¿no? Esta investigación en realidad es un relato migratorio compuesto por varios relatos, ¿no? Me dejó muy emocionada esta parte. Respecto a la recomendación de otras investigaciones, pues creo que en esta investigación he salido un poco de esta disciplina, de la disciplina en la que he sido formada, ¿no? He podido aprender muchos conceptos que no eran mi campo, por ejemplo, ¿no? Conceptos relacionados a la vestimenta, al territorio, han sido, o sea, eso ha sido lo duro de la investigación, salirme del área de la lengua, ¿no? De la lengua, del área de la descripción. Bueno, si bien ya había salido un poco en la maestría, bastante, bueno, no un poco, bastante, ¿no? Pero en esta tesis doctoral he podido profundizar más esto de los estudios sociolingüísticos y además aprender que hay otras formas más, ¿no? de aprendizaje, de aprendizaje, de investigación, ¿no? Creo que hay mucho por investigar. Esa ha sido una de las razones por las que también he demorado. Había muchas cosas en las que quería enfocarme, muchos otros métodos que parecían muy atractivos. Entre ellos, ustedes recordarán, como parte de mi tribunal, quería en un inicio hacer investigación-acción y me planteaba ideas muy soñadoras, ¿no? Creo que por ahí va, ¿no? Mis próximos proyectos y mi invitación para los que quieran hacer este tipo de investigaciones. Es importante ver esto de la investigación-acción, ¿no? Creo que este estudio combinado con la investigación-acción podía haber tenido, podrá también tener resultados mucho más significativos en realidad, ¿no? Sí. Eso también, y esto de los estudios del territorio virtual, eso es algo que con las pocas pistas que yo tuve en este estudio, creo que hay mucho para investigar por este lado también. El uso de este territorio virtual en las comunidades de origen. Hace un momento les comentaba, ¿no? Cómo era emocionante escuchar en el bus, ¿no? A personas hablar a través del WhatsApp, ¿no? Entonces, creo que ese ámbito también está abierto, ¿no? Hay mucho por investigar por ahí. Muchas gracias, Tania.
Ahora quisiera saber si hay preguntas por parte del público. Y para los que participan a distancia, si tienen preguntas, pueden levantar la manita y poner la pregunta en el chat. ¿Hay preguntas? ¿No? No, no quieres preguntas. Ninguna pregunta. Bien, en el chat tampoco. Bueno, ahora vamos a proceder a la deliberación. Nosotros el tribunal va a reunirse en un otro sitio virtual y usted puede quedarse allá o quedarse conectados porque no vamos a tardar mucho. Gracias, hasta pronto. Bien, entonces, antes de proceder a la proclamación, quisiera destacar que la Universidad de Lovaina no concede una calificación bajo forma de nota o mención. Tania, après délibération à huis clos, le jury constate que Madame Tania Rodríguez Chávez a réussi l'épreuve. En conséquence, Madame Tania Rodríguez Chávez est proclamée docteur en langue, lettres et traductologie de l'Université catholique de Louvain et docteur en estudios socioculturales de la Universidad Mayor de San Simón. Tras deliberación, el tribunal constata que la señora Tania Rodríguez Chávez ha aprobado la prueba. Por consiguiente, la señora Tania Rodríguez Chávez es proclamada doctora en estudios socioculturales de la Universidad Mayor de San Simón y doctora en langue, lettres et traductologie de la Université catholique de Louvain. Podemos felicitarle a la doctora Tania Rodríguez Chávez.